Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Evidentemente el caso Vizcarra tiene varias lecturas interpretativas, ¿no? En principio, incluso yo creo que debería ser interés de la psiquiatría. Estamos acá frente a un personaje con una actitud mórbida, con rasgos sociopáticos, porque si realmente hubiera funcionarios que desde un primer momento, por ejemplo, hubieran dispuesto una detención preventiva, la situación hubiera sido totalmente distinta. Entonces acá hay una complicidad intrínseca entre el aparato del Estado, un sector de los intereses privados y la actitud que viene desempeñando este personaje en el sentido de estar conscientes que la única manera de salvarse es hacerse del poder. Hacerse del poder y alargar los procesos. Carlos Adriancén, economista, Lila Maspucio, abogado penalista, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por venir. Esto es lo que se pinta políticamente, doctor Adriancén, doctor Lamaspucio, para las próximas elecciones 2026. Son partidos ya inscritos, líderes con problemas legales, pero en el caso de Vizcarra, los elementos probatorios son muy grandes. La acusación constitucional por un lado y los procesos de fiscalía por otro, en donde esto ya tendría que avanzar a un juicio. ¿Por qué en ese momento los fiscales no vieron nada? Teníamos en Perú compras a la esposa de Domingo Pérez y por supuesto que aquí nadie va a ver nada, no ha sido la esposa de Domingo Pérez. Tan tamaña acusación en plena pandemia donde muchos peruanos murieron a falta de oxígeno y atención básica. Doctor Lamaspucio, ¿qué pasó en ese momento jurídicamente? Bueno, respecto a todo lo que acabas de señalar, habría que ubicar un poco los temas, ¿no? Evidentemente el caso Vizcarra tiene varias lecturas interpretativas, ¿no? En principio, incluso yo creo que debería ser interés de la psiquiatría. Estamos acá frente a un personaje con una actitud mórbida, con rasgos sociopáticos, pocos escrúpulos, desfachatez y además un sujeto con una actitud ambiciosa muy especial, porque está convencido, y este es el segundo aspecto, de que la mejor manera de defenderse frente a tan graves imputaciones es hacer política. O sea, la perversión de la política, la perversión de la partidocracia, la utilización de la política como medio de autoprotección. Y eso no es solamente en el caso de Vizcarra, ¿no? Sino eso es en general sobre el panorama político del país. Pero, por otro lado, evidentemente, Vizcarra hace lo que hace y lo ha hecho en los términos que lo conocemos, no solamente porque surge la iniciativa de él, en los términos como brevemente lo acabo de señalar, sino porque hay funcionarios que le permiten que haga eso. Porque si realmente hubiera funcionarios que desde un primer momento, por ejemplo, hubieran dispuesto una detención preventiva, la situación hubiera sido totalmente distinta. Entonces acá hay una complicidad intrínseca entre el aparato del Estado, un sector de los intereses privados y la actitud que viene desempeñando este personaje en el sentido de estar conscientes que la única manera de salvarse es hacerse del poder. Hacerse del poder y alargar los procesos. El ex consejero regional también, el mismo caso de Gines Barrios en Junín, lo hace también el ex consejero Luis Miguel Caya. El ex consejero de Junín, de Moquegua, es el quien alerta ahora un nuevo plan. Él dice que César y Mario Vizcarra Cornejo, hermanos del vacado por corrupto Martín Vizcarra, han sido propuestos como plan B si es que ya a puertas de las elecciones del 2026, Vizcarra no es habilitado nuevamente y no puede ser candidato definitivamente, porque para él, en el partido y en todas las personas que lo acompañan, él asegura que va a ser candidato, hace campaña, recorre el país, estamos viendo en imágenes, él viaja constantemente. Y por supuesto, como bien dice el doctor Lamaspucio, quiere poder para tener bancada, para tener senadores, diputados que puedan cogobernar, pelear y él estar nuevamente habilitado. Y dice que han sido propuestos ambos hermanos para que puedan ser el plan B.
lo que se perfilaría como un clan familiar. Además, lo grave es que ambos hermanos también están en investigación por el caso de las coimas de Obrainsa, por el tema de Odebrecht, del Club de la Construcción y también por presuntos servicios fantasmas en la municipalidad de Ilabaya, en Tacna, por más de 6 millones de soles. O sea, siempre hemos vuelto a lo mismo, doctora Dirancén. ¿Qué hacemos? La gente no se da cuenta, los peruanos no escuchan, no leen, no ven evidencias, seguimos apostando por figuras delictivas para administrar fondos millonarios del Estado. Lo más fácil en esta situación es culpar al ciudadano, asumiendo muchas cosas. La primera de ellas es que se cuentan los votos. Y eso es un supuesto muy fuerte, diría el ex asesor de la Fiscalía Villanueva, que en las últimas elecciones realmente se hayan contado los votos. ¿Qué sucedió entonces? Lo que sucede es hay que entender a dónde estamos parados. Hace unos días escuchaba a dos prestigiosos economistas en una mesa del costado soltar esta expresión, pero afortunadamente en el Perú, decían, eran abogados que litigaban, estaban en actividad. No estamos en el África. Entonces, mire los indicadores de gobernanza. En ese momento estaba haciendo un trabajo y justo estaba viendo la comparación de los indicadores de corrupción, de cumplimiento de la ley, de eficacia del gobierno, publicados por el Banco Mundial, para el Perú, para Uganda, para Congo, para Argentina, y eran como que muy parecidos. Similares, increíble. Y si no entendemos eso, no entendemos que la institucionalidad del país se ha prostituido y que la labor del conjunto de presidentes de los últimos tiempos, de manera consciente o inconsciente, ha llevado el hecho de que solo en la última medición de corrupción burocrática, publicada por Transparencia Internacional, subamos 20 puntos. Entonces, si alguien en este momento, para la elección del 19 de abril, espera un proceso impecable donde el ciudadano no va a poder mostrar su repudio hacia personajes tan turbios como los que usted alude, entonces ahí se está desinformado. Lo que hay que asegurarse es lo mismo que pasó en la Argentina. En la Argentina los justicialistas contaban los votos. ¿Por qué salió elegido Milei? Un tipo a luces y en comparación a los anteriores tremendamente sensato en materia de lejos, económica. ¿no? Simplemente porque el señor Macri le prestó personeros y estuvieron en todas las mesas. Y ahí descubriremos la respuesta a tu pregunta. Si eso llega a suceder, que no ha pasado en las Bueno, que últimas Macri elecciones. vuelva a prestar personeros Que no, en Perú. el detalle, no, el Perú se pueden hacer esfuerzos. En el Perú abunda la gente decente para formar equipos de personeros que en todo el Perú impidan fraudes electorales o sombras de fraudes electorales. ¿Cómo se podrían materializar estos fraudes? Pero yo solamente le comento eso. Muchos planos de nuestra vida social están marcada por esta severa prostitución institucional que los peruanos, los que supuestamente conversamos públicamente, no tomamos en cuenta. Entonces, a la gente de abajo le han contado que esta es una democracia y los niveles de respeto a las libertades, a los derechos civiles, incluso a los derechos de propiedad, son africanos. Entonces aquí no tenemos una democracia ideal que busque libertad, que respete derechos. Tenemos una corrupción escandalosa, una informalidad que es solamente un escape a esto. O sea, el trasfondo económico institucional detrás de estos casos hacen que hayan tantos candidatos. Pues hay 43 ¿cuántos miles de partidos candidatos van a haber para todos los puestos sabiendo que se van a enriquecer porque no van presos? Solo un comentario. Algunos años, doctor, fui funcionario público. Y en el MEF o en la superintendencia era impensable que un presidente se reúna con un proveedor. Eso era ya per se delito. Bueno, usted ha comentado en su antesala de que hay una ministra involucrada, ministra de Economía, y un presidente con unos proveedores Alba, ¿no? En medio de la pandemia. Exactamente. Eso es y que no estén presos, es descriptivo de lo que nos pasa. Así sea un sol lo que se coge, ¿no? ¿Cómo? Así sea un sol, 1000 soles o millones. Son miles. Aquí no hay supuesto que hablar de uno, claro, de un candidato, de un modus operandi, que hace que litigar hoy día sea duro. El punto, así es, el punto de la investigación, vamos a ir al detalle. La ministra en ese momento, María Antonieta Alba, que era ministra de Economía, y Víctor Zamora, conocido como el Doctor Muerte, en la cartera de Salud.
y ellos firman estos acuerdos de emergencia, ¿no? Estos decretos de emergencia que se hacían durante la pandemia. Lo que ha determinado la Fiscalía es que se favoreció a dos proveedores, tanto a Nipro Medical Corporation y a Multimedical Supply SAC, que ganaron la buena pro. ¿De qué manera se ha evidenciado que se favorecieron? ¿Por qué? Porque se reunieron y el momento en que firmaron el decreto de urgencia para hacer las compras de las pruebas rápidas, recién al día siguiente, primero se firma la compra y recién el Instituto Nacional de Salud al día siguiente hace el requerimiento. Segundo punto, un día antes que le entreguen el contrato, recién se había habilitado a esta empresa un día antes, 24 horas, para que pueda venderle al Perú. O sea, hay una concertación gravísima, además de las reuniones. Solo un comentario. Yo no puedo decir que hay una concertación. Yo soy un ciudadano que sabe que todo debe seguir un debido proceso. Así es. Si en un debido proceso se juzga y se sentencia a cualquier funcionario, es lo que yo le desearía. Lo que yo digo es que tenemos años tolerando un status quo que es generador de corrupción, en el cual se incumple la ley para el pueblo, se tolera la violencia ideológica y lo que es peor, se tolera un Estado que no hace nada bien. Virtualmente nadie, salvo la excepcional performance de los policías o de los vacunadores. Pero si no enfrentamos eso, esto se va a repetir. El 20 de marzo, esa fecha en la que se marca el inicio de la contratación con estas empresas, tanto Nipro como la otra empresa que también vendió pruebas rápidas por millones de soles al Perú. Y el 18 y 17 de marzo fue recién cuando se aprueba un decreto para que se emitan las resoluciones que permiten a estas empresas contratar con el Perú, operar como proveedoras de dispositivos médicos y la autorización salió de la DIGEMIT. Entonces, en el plano gubernamental, institucional, la Fiscalía ha detectado estas irregularidades y ha determinado que hubo un favorecimiento. Hasta ahí se sigue investigando y lo que se va a ir encontrando, pero la acusación constitucional contra tanto María Antonieta Alba, Víctor Zamora y Martín Vizcarra ya está hecho, lo ha publicado la Fiscal de la Nación, la señora Diela Espinosa. Ahora, el punto de convergencia, además, es que el 5 de mayo también, o sea, un mes y medio después, la dirección de Perú Compras realizó la compra directa, o sea, y las entregas se realizaron en dos partes. O sea, acá con el decreto de urgencia nunca hubo un concurso ni convenio, se compró directamente la empresa. Y se hicieron todos estos contratos previos para que la empresa, uno, pudiera estar habilitada por la DIGEMIC, dos, la INS, que es el Instituto Nacional de Salud, emitiera la compra, y antes de eso se firmó el decreto de urgencia. O sea, todo fue en cuestión de 3 días. El punto todo lo más pucio de todo esto que nos generó la compra de pruebas rápidas, más allá de todos estos temas legales y detalles técnicos, es que las pruebas rápidas mataron a miles de peruanos en el sentido del efecto. Uno daba falsos positivos, falsos negativos. A los 2 meses de comprarse la prueba rápida, médicos alertaban y eran despedidos. Especialistas salían y eran vetados. Podría contar, creo que me tardaría 2 horas, porque en esa época hice muchos reportajes de investigación, alerté sobre las compras falsas, las empresas que no tenían habilitación, las compras al gobierno chino mediante el chantaje de la vacunación, etc. Pero en este punto del efecto, a la responsabilidad penal, ¿dónde circula aquí? ¿Hacia dónde apunta? Mira, lo primero que hay que recalcar es que hay una disparidad, un distanciamiento y un divorcio absoluto entre lo que significa el proceso judicial y el devenir de los acontecimientos políticos. En un país en los que los acontecimientos políticos marcan el curso de la historia. Por lo tanto, esperanzarnos en lo que pueda suceder políticamente dentro de 4 o 5 años es una disyuntiva. Y por otro lado, estamos hablando de juicios penales que duran 10, 15 años, que están sometidos y sujetados al devenir político. Mientras tanto, esta persona puede gobernar, puede seguir Por eso te manifestaba hace unos instantes que a veces me imagino que la correa de transmisión de la corrupción, una corrupción histórica, porque el Perú tiene 2 historias.
la historia oficial y la historia de la corrupción, que es la verdadera historia, que es la que ha marcado el curso de los acontecimientos y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Pero cuando tú llevas estos acontecimientos, estos fenómenos éticos, morales, delictivos, criminales o criminológicos al sistema de justicia, el paso del tiempo va desinflando los acontecimientos, no solamente porque están orientados a esa finalidad, sino porque la presencia de la corrupción de manera constante, permanente y cotidiana va interfiriendo en el curso de los acontecimientos que tienen que ver mucho con el sistema judicial. En otras Para palabras, usted entonces se descontextualiza, pierde en juicios que duran poder, 15 años, se cae. imagínate, y por otro lado, involucrados que siguen haciendo política durante esos 15 años. Y por último, la presencia constante y permanente de la corrupción todos los días. O sea, en la psiquis y en la mente de las generaciones ya no hay espacio para poder Para usted identificar la saturación hace lo anterior normalización. a lo posterior y a lo futuro. Es un estatus permanente y constante, ¿no? Entonces, evidentemente que estos hechos son complejos, porque además el fenómeno de la corrupción ha tenido la habilidad de estratificar las instituciones y los estamentos a través de la penetración de las instituciones. El caso del Ministerio Público. El defensor de la legalidad, el que tenía y el que tiene la primacía de indagar, investigar, acusar, es el fiscal. Ahora, la señora Vanessa Medina Muñoz, siendo funcionaria de Perú Compras en el gobierno de Martín Vizcarra, al mismo tiempo esposa de José Domingo Pérez, que era el fiscal del momento, en el que hasta era premiado como personaje del año, hoy suspendido por graves hechos como fiscal. La suspensión de Domingo Pérez nos tiene que llevar a una reflexión. Nadie ha suspendido a Domingo Pérez por un tema personal, por una ilegalidad, un atropello. Eso es completamente falso. Lo han suspendido porque ha caído en irregularidades en su actuar como fiscal. O sea, doctor Adriansen y también doctor Lamas Puccio, el punto es que es el Ministerio Público uno de los componentes en este momento de lo que se conoce como la destrucción de la institucionalidad en el Perú. Esta es una receta regional. Alguien podría decir que es un producto de ingeniería social. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos toleran, no castigan, van deteriorando instituciones en la dirección, como acaba de decir el doctor Lamas Puccio, de hacer que un juicio sea impredecible, que el crecimiento no sea posible. Al señor televidente le diría que el mundo se parte en dos partes. La mitad del planeta es muy corrupta y muy pobre, y la otra mitad es menos corrupta y mucho más rica, claramente delimitados. Nuestro país es un país pobre porque es corrupto, y es corrupto porque ha prostituido toda la forma de castigar la corrupción. No hay final de la corrupción sin entender el concepto. El concepto es corrupción burocrática. Hay libros escritos en donde alguien dice, él es culpable, él es bueno, por ideología. No sirve para nada. Hay estadísticas de corrupción que muestran el deterioro. Y ese deterioro de instituciones que justifican y explican por qué tenemos la corrupción que tenemos, no han sido tocados, así de claro. O sea, la mayor parte de los ladrones están sueltos y hay mucha gente inocente perseguida. ¿Por qué? Porque hemos perdido la pretensión siquiera de aplicar la justicia en el Perú. Por eso cuando me dicen, pero eso en el Perú no pasa. En el Perú hay niveles de lo que los gringos llaman tolerancia a la participación o voice and accountability. Sí, claro que sí. Bueno para América Latina, pero niveles de cumplimiento. Un fiscal puede pasarse cerca de una década sin acusar a un caso tan escandaloso como el de Odebrecht. Y Así no es. pasa nada. Incluso en este mundo donde hay participación, existen medios que cierran los ojos y les dan el precio del corrupto del año, perdón, del hombre del año. Entonces, no, señores, aquí hay que trabajar, hay que ordenar la casa, hay que meter preso a miles en un debido proceso, pero no tenemos las instituciones para hacer eso. La segunda, Hay que sí. construirlas. La Perdón. segunda herramienta que menciona también el doctor Adriansen, una es precisamente generar la impunidad, institucionalizar la impunidad.
Como y en si Cuba. lo logras, como en Cuba, así es, entonces el mundo socialista versus el mundo del libre mercado, ambos grupos pueden llegar a tener niveles de corrupción. El punto es Perdón, que solo un comentario. Es que hasta en eso han trabajado bien. Lo primero que han hecho es han maleado la definición de derecha. totalmente. La derecha le respeta la propiedad del pueblo. Acá no hay eso. Aquí hay izquierda y izquierda moderada, Y el con grupo una conservador. tolerancia a los negocios privados. Y el libre mercado, ¿no? La Comisión de Libre Competencia Tal- del INDECOPI tal cual. ha fallado Yo también digo que en no hay contra derecha. del puerto de Chancay. Y la insultan. Uno de los pocos huequitos, islas, donde todavía se trata de aplicar la ley de competencia. Es repudiada en el Perú. Entonces, no, cuidado, hay que ordenarla. El próximo presidente tiene que limpiar la casa. Y limpiar la casa no es gracia en Argentina, no es gracia en el Perú, ni siquiera es gracia en los Estados Unidos, donde el deterioro institucional de los últimos 10 años con los demócratas ha sido terrible. Entonces, entendamos, ese es el mundo en que vivimos. Ahora, ¿es realmente lo que ha hecho Donald Trump, solo por ese detalle, ya que usted lo menciona en Estados Unidos, lo que es producto del trazar una línea y decir un antes y un después? Ya nos cansamos de servirle a todos, de brindarle a todos y de abrir todas nuestras puertas y de no mirar hacia nosotros mismos y decir aquí no hay ninguna industria. Si el doctor me lo permita, hablar de Trump es hablar de cualquier cosa. Un día dice una cosa, otro día los otros. Y cambia de opinión. Castiga a los chinos, otro día está negociando. No, hay que esperar a ver. Parece lo que se llama mercantilista. Un gobierno donde el burócrata se une con la comparación. Y lo importante es que es muy parecido a Biden. O sea, hay mucha retórica disímil, pero en materia económica parecen los gobiernos peruanos. Los gobiernos peruanos, Velasco, Belaúnde, todos tienen la misma tasa de exportación, la misma tasa de impuestos corrientes. O sea, cambiamos, como diría Lampedusa, el escritor italiano, todo cambia, doctor, para que nada cambie. Seguimos siendo socialistas, mercantilistas, dos recetas que nunca funcionan. Nunca ha funcionado. Nunca funciona. El nacionalismo impuesto ahora, y esperemos que tenga algún resultado, no va a haber ningún No resultado. juegan etiquetas, izquierda, inmediato. derecha. Ahora, doctor Lamas Pucio, otra herramienta fundamental también de la impunidad es el control del discurso de los medios. ¿Cuánto esto ha generado de impacto en el que hemos visto la impunidad de Martín Vizcarra? El tema de Martín Vizcarra en su contexto y momento, que usted señala que es relevante hacerlo, en el año 2020, 2021, incluso cuando fue vacado ese año, era considerado el mejor presidente por la mayoría de periodistas del establishment informativo. Y el común de la gente, tal cual como dice el doctor Adrián Sen, se lo creía, porque la gente no es responsable, no están en ese Los contexto. medios repetían. Por supuesto. Que la gente se lo creyese, la gente tolera la corrupción. Que robe, pero que haga obra. Eso es otro trabajo de la burocracia. Que robe, Desde pero el que dé colegio. bonos. Todo bien, ¿no? Claro. Dando bonos. Pero El sabían papel- que eran corruptos. El papel de la penetración de la ideología informativa, porque de eso proviene esa estructura. Si no, ¿cómo es posible que haya sucedido esto y que la Fiscalía en ese momento, Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, no hiciera ni una sola acusación? Mira, el problema no es la corrupción. Increíble. Corrupción hay en todas partes. Globalmente, actualmente existen más de 100 y pico paraísos financieros. La crisis que vive Venezuela es como consecuencia de la fuga o del robo de los activos del patrimonio venezolano que han terminado en la bóveda de los bancos. Los que realmente hacen el verdadero negocio de la corrupción no solamente son los corruptos, son los bancos que esconden los activos provenientes de la corrupción, que es un tema, digamos, de naturaleza global. El lavado de dinero. Y imaginarnos que la corrupción va a desaparecer, eso es imposible. Desde que el ser humano existe, Hay ha corrupción. habido corrupción y va a seguir viendo corrupción, pero no me refiero pues, a la corrupción que está tipificada en el Código Penal. Me refiero a una corrupción que se moviliza en una dimensión que se conoce como la cleptocracia. Por lo tanto, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Y estoy abordando un tema de impunidad no en el sentido de la sentencia absolutoria que interfirieron en la administración de justicia. Hablamos de la impunidad legitimada.
para la concertación. A través de las leyes, a través de los estamentos del Estado, con el concurso de los partidos políticos, con el concurso de los órganos jurisdiccionales, que se hacen la vista gorda a través de la legalidad y la ley, porque dicen, no, lo dice la ley, y hay que cumplir la ley porque vivimos en un Estado de Derecho y vivimos en la democracia, y las leyes se cumplen, pero no abordan el fondo del asunto, porque el hecho de que un acontecimiento sea descrito en una ley no lo exime de que sea un acto de corrupción. Es una corrupción, como te manifestaba, legitimada, legalizada. Los diferentes y esa estamentos. impunidad respecto a lo que ha pasado en el Perú es parte de una estrategia, ¿Con qué de un objetivo? plan en la que están, por supuesto, los medios de comunicación. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.